Estás Marcos González Gaba, representante de la Cámara Argentino-China. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen ¿Cómo día. están todos ustedes? Un gusto estar aquí. Un placer. Gracias por venir. Vamos a hablar de una relación que me parece que está generando muchísima polémica, es estratégica, la relación argentino-china, que en el marco de esta campaña electoral ha salido como uno de los puntos de la agenda de discusión. ¿Por qué Así será? es. Bueno, yo creo que la política argentina usa la figura de China como un comodín para, especialmente para las campañas o para los momentos de crisis. También pasó lo mismo con Jair Bolsonaro en Brasil, cuando hizo campaña, habló fuertemente en contra de China, y China se utiliza como esta idea de estar a favor o en contra de algo, porque es un país de un gobierno comunista, es un país que tiene, por ende, algunos valores que son diferentes a los nuestros, y a partir de ahí se pueden construir un montón de hipótesis de si es o no importante estar con ellos o cerca de ellos. Vos conocés a fondo China, fuiste lo que se denomina la mano derecha de Franco Macri o el Sherpa. ¿Qué es eso del Sherpa de Franco Macri? Lo escuché en un podcast. Sí, yo tuve la suerte de trabajar 6 años con Franco Macri, fui su secretario privado y su traductor personal. Yo hablo el idioma chino fluidamente porque viví en Taiwán casi 4 años y desde el año 2010 me dediqué a trabajar en proyectos binacionales entre China y Argentina, primero con Franco Macri y después del año 2016 como consultor privado para diferentes empresas argentinas. Entonces tuve la suerte de viajar a China más de 10 veces, de conocer el país en profundidad, por lo menos lo que pude conocer, varias provincias, varias empresas, entidades de todo tipo, y lo que creo es que China, siendo además el segundo socio comercial de Argentina, tiene mucho para dar, no solamente en este intercambio primarizado de commodities y de soja, sino que hacia adelante se ve mucho por desarrollar, creo yo, en cuanto podamos desarrollar recursos humanos especializados. Yo soy un recurso humano especializado, yo hablo el idioma, fui a vivir allá, estuve los años que tuve que estar allá para poder entender un poquitito nada más de ese gran país que tiene 1.400 millones de habitantes y que es complejo. El norte de China es diferente al sur. Eso te iba a preguntar con respecto a eso, la China comunista y la China capitalista. ¿Cómo Sí. conviven esas dos franjas totalmente opuestas dentro de un país? En crisis En y crisis, con mucho sí. conflicto, pero los negocios se hacen a la paz, porque Taiwán y China son socios comerciales muy importantes, porque el empresariado de Taiwán fue uno de los impulsores del crecimiento de China en los 70s. China comunista aprende de los negocios a partir de su hermano Taiwán o de su provincia Taiwán, y creo que hay una sinergia muy importante. Y también para los chinos, Taiwán es un comodín que se utiliza en momentos de crisis como el lugar que se va a invadir o el lugar que se quiere recuperar, y de Taiwán es igual. Dentro de Taiwán hay una grieta que es a favor o en contra de China continental, digamos, y esa energía va cambiando según las circunstancias. Pero yo les diría que los negocios hacen a la paz, son el puente natural entre las personas, eso es lo que creo yo, y creo que no hay que enfocarse en la problemática, hay que enfocarse en cómo acercar las partes, por lo menos es lo que yo vincularse hago. con un empresario chino? Escuchaba en el podcast que vos mencionabas que ellos tienen una modalidad que en cierto punto es hasta parecida con nosotros, que el trato humano es muy importante, le dan una relevancia esto de la amistad, de tener un buen vínculo de confianza. Sí, tal cual. Atrás de toda esta imagen que tenemos negativa a veces de China hay seres humanos, personas agradables, interesantes, como cualquiera de los que estamos aquí. Personas que tienen un pensamiento muchas veces libre, inclusive personas que pueden estar a favor o en contra de alguna de las políticas del gobierno, y que valoran mucho que el extranjero se acerque, porque los chinos dicen, primero seamos amigos, después hagamos negocios. Entonces no se va a China para hacer un negocio directamente, se va a China a hacer amigos. La amistad es el puente para hacer negocios con China. Por eso lo que dice el candidato Javier Milei va un poco en contra de la filosofía de hacer cosas con China. Javier Milei habla solamente de alinearse con Estados Unidos y con Israel, lo cual no es completo para Argentina, no es suficiente para Argentina, y tenemos que considerar que tenemos ya una economía armada con respecto a China muy profunda, muy importante, y no tendría mucho sentido desarmarla. Eso te iba a preguntar, ¿no? Para aquellos que por ahí no entendemos mucho de la cuestión económica, ¿cómo puede repercutir en la economía argentina, en lo diario, desarmar ese vínculo con China? Sería una catástrofe. Sería Claro. una catástrofe porque hoy por hoy más del 80-90% de la exportación de commodities y de carne, solamente para hablar de dos sectores, va hacia China.
Y Argentina tiene además una causa solidaria con el pueblo chino. No tenemos que pensar solamente en el gobierno chino o el establishment chino. Para mí que esto es una amistad entre los pueblos de China y de Argentina. Entonces hay que pensar en esa cantidad de personas que necesitan alimentos, servicios y que necesitan un socio estratégico del otro lado del mundo. En ese marco, Marcos, nosotros en Córdoba tenemos el Instituto Confucio, que trabaja con la Universidad Nacional de Córdoba. También en la Facultad de Lengua se puede aprender el idioma chino mandarín, que es el más popular, tengo entendido, para poder tener esos vínculos. Pero te quería preguntar al respecto. Me pongo en el lugar de militante libertario de Javier Milei. ¿Qué dicen ellos? No, pero nosotros vamos a seguir vendiéndole a China, solo que va a ser negocios entre privados. ¿Y eso es posible? Yo leía en Twitter a Martín Notarfrancesco, un cordobés especialista en relación con China. Sí, por supuesto. Que lo que decía Santiago Notarfrancesco es que Martín es el hermano que trabaja en esta casa. Es que no hay posibilidad de negociar solamente entre privados porque el Estado chino tiene un rol muy importante, como por ejemplo la empresa agroexportadora es mayoría estatal. Sí, por supuesto. Yo te diría que en China todas las empresas son del Estado, después hay composiciones mixtas de privado público, pero la mayoría de los diálogos que se hacen con China son a partir de empresas estatales. Empresas como COFCO, como Huawei, empresas importantísimas que están en Argentina hoy por hoy representan al Estado de China. Entonces, si de pronto Argentina, que además Argentina tiene una diplomacia muy preparada en China y un Estado preparado en China, no tiene ningún sentido de pronto todos esos recursos humanos especializados en China y en Asia que no puedan interactuar con China por alguna cuestión que es política. Pero definitivamente los empresarios solos no se pueden hacer cargo de ese vínculo y es muy importante cuando Argentina, el Estado argentino apoya a las empresas privadas. Yo creo que la química estatal y la química privada van juntas. No es posible solamente pedirle a los privados que hagan ese esfuerzo. El Estado tiene que poner a veces las reglas, tiene que apoyar, aportar, asistir, y sin eso es imposible. Bien. Marcos, muchísimas gracias. Marcos Muy González interesante el tema. Lava, abrazo grande. Muchas gracias por venir a Crónica Matinal. Gracias por la Muchas invitación, un gusto.